importante, antes de hablar de esta ponencia, exponerle al país lo que es la metodología de análisis, de estudio y la dinámica propia que vive una comisión al momento de presentar una ponencia. Y nosotros hemos coincidido en varios detalles. Primero los de forma. Contarle a los colombianos y a los medios de comunicación que gracias a la mesa directiva fuimos designados 11 ponentes de diversos partidos políticos, con diferentes ideologías, con diferentes posturas frente al sistema de salud, dándole la pluralidad a una reforma que hemos considerado era la reforma del gran acuerdo social, que hemos considerado que era de todas las reformas que ha presentado el gobierno del presidente Gustavo Petro, la que generaba consensos, la que generaba unión, la que generaba la posibilidad de reconciliar al país. Esa era la ilusión que teníamos y la coincidencia que teníamos las 9 personas que hoy estamos sustentando este proyecto de ley. Pero contarle a los colombianos, apreciados senadores, que no fue así. No fue así. Lastimosamente, la reforma a la salud presentada por el gobierno ha dividido al país. Ha generado dos grandes bandos, los buenos y los malos. Y nosotros, los 9 senadores, hemos considerado que aquí, cuando estamos hablando de salud, no hay buenos, no hay malos. ¿Se han cometido errores? Sí. Se han cometido actos que se han evidenciado, que se han tomado el sistema de salud en muchas regiones y aquí ha sido ampliamente expuesto. Sí. La respuesta es sí. Pero también este sistema, hoy tan señalado, hoy tan desprestigiado, también ha salvado vidas y también se ha desarrollado en otras zonas del país. Lastimosamente, y los 9 senadores que acompañamos esa propuesta, queríamos, como lo dije ayer y lo recogí de unas palabras dadas por el doctor Alexander López, director de Planeación Nacional, entendemos claramente que ustedes están aquí representando a 11.500.000 colombianos. Lo entendemos, ganaron la presidencia. Pero es que Colombia no está conformada por 11.500.000 colombianos. Somos 50 millones de colombianos que hoy detrás de esas cámaras están a la expectativa de lo que pase con el sistema de salud colombiano. 11.500.000 colombianos que ustedes representan, que hoy tal vez estén con la preocupación de una enfermedad crónica, catastrófica, de alto costo o una enfermedad huérfana. Y que residen en una ciudad capital. Yo resido en una ciudad donde están 2 de las mejores clínicas que tiene este país, Imbanaco y Fundación Valle del Lili. Y no tengo por qué señalarlas. Ese sistema creado legalmente permitió el desarrollo de esas clínicas en diferentes regiones del país. Pero lo segundo que nos une a los 9 congresistas, y que vale la pena decirlo hoy ante los medios de comunicación, es que nosotros queremos la atención primaria en salud, tal como lo ordena la ley 1438, y a lo largo de nuestra vida y de nuestro ejercicio político hemos defendido esa ley. Muchos hemos participado en la implementación de esa ley en nuestros territorios. Muchos hemos aportado algunos artículos de esa ley para que sea implementado en la Colombia profunda. Lo segundo que queremos que el país conozca, apreciado ministro del Interior, es que los 9 coincidimos en que debemos mejorar la salud en la Colombia profunda, que necesitamos llegar a los corregimientos como estuvo el señor ministro de Salud en el corregimiento de Pance, en Cali, recogiendo la labor de alguien, de una directora que sacó adelante un puesto de salud con los mejores criterios para atender a una población de la zona rural de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Y en esa misma coincidencia queremos que la zona rural y las zonas más apartadas tengan la posibilidad de un buen hospital de primer y segundo nivel o de un buen puesto de salud. En eso, señor ministro, que a Colombia no le quede la menor duda
que los 9 coincidimos en esa necesidad. Adicionalmente, y de algo que poco se habla, los 9 coincidimos en que hay un tema que ha quedado a un lado de toda esta transformación propuesta. Y ha quedado a un lado porque hemos podido observar que nos hemos dedicado todos, incluido el Congreso de la República, a sacar adelante esta propuesta entregada por el señor presidente al Congreso de la República. Y hemos dejado algo que va de la mano, señor ministro, y que se hace transversal. Y hemos dejado de lado, señor ministro, a no ser que más tarde, imagino, usted dará los argumentos, y hemos dejado de lado que para poder implementar el plan de atención primaria en salud, honorables miembros del Congreso, se necesita trabajar transversalmente con los determinantes de la salud. Se necesita trabajar con el Ministerio de Vivienda y de Agua Potable. Aquí hemos tenido la oportunidad de escuchar a la señora ministra de Vivienda y Agua Potable argumentar primero la transformación de la vivienda, de la metodología para la entrega de la vivienda a los sectores menos favorecidos, y la vemos recorrer permanentemente el país, entregando posibilidades de agua potable en muchas zonas. ¿Es suficiente, señor ministro, para la implementación de este programa? ¿Va de la mano con usted el agua potable para todos los centros de atención primaria? Es importante conocerlo porque, queridos honorables senadores, el concepto, porque para nosotros, para los 9, no es un aval fiscal, el concepto de Hacienda habla que para poder implementar esta reforma tenemos que tocar la financiación de otros ministerios. No dice cuáles, simplemente hace el anuncio. Y al hablar de determinantes de la salud, tenemos que hablar de carreteras, de vías, tenemos que hablar de electricidad, tenemos que hablar de todo eso que nos lleva hacia una nueva salud pública, que es la que quiere el gobierno del cambio y es la que queremos los 9 senadores que presentamos esta ponencia, porque eso es importante decirlo. Y en ese mismo abordaje de diferentes factores, vemos que, o por aquí por lo menos, no ha pasado la interacción. Nosotros hemos venido escuchando, y creo que lo mismo pasó en la Cámara de Representantes, y yo no vi la interacción de los ministerios, que son pieza fundamental como determinantes de la salud en el país. Y para esto, señores periodistas, se necesita presupuesto, que es un elemento que nos ha llevado a la construcción de esta ponencia. Por otro lado, quiero decirles en este informe con que termina la ponencia, pues que nosotros hemos considerado que es regresivo en términos de derecho, que coarta la libre elección. Lo dijeron en Cámara muchos de los expositores y hemos estado analizando y analizando hasta dónde tenemos el derecho o hasta dónde todos los usuarios podemos tener derecho a elegir o no nuestro prestador. También hemos visto que en este articulado se desconocen algunos logros, lo señalaba hace pocos minutos. ¿Por qué nos tiene que doler que hayan unas buenas clínicas en algunas ciudades del país? Esas clínicas son un complemento al sistema de salud colombiano, son un complemento a garantizar la vida y la calidad de vida de los ciudadanos. Lo que nosotros tenemos que hacer desde esta comisión, desde el Ministerio de Hacienda, que una vez más, honorables senadores y honorables periodistas, una vez más, el Ministerio de Hacienda brilla por su ausencia en la sustentación de la reforma a la salud. Aquí no hay ni siquiera un delegado del Ministerio de Hacienda, con un aval, entre comillas, para nosotros, para los 9, un concepto que merecía ser aclarado. Tengo entendido hasta el momento, y siendo las 12:06 del día, el ministro de Hacienda, el único pronunciamiento que ha tenido respecto de la reforma a la salud es el irrespeto que tuvo con el señor ministro de Salud diciendo, déjenlo que está divagando. Así las cosas, señores
congresistas, también consideramos que al no reconocer los logros del sistema, genera gran preocupación hacia dónde va el sistema de salud colombiano. Vamos a tomar algunos de los recursos, como en efecto se hizo en el año 2023, para financiar la propuesta del gobierno nacional, que ya sabemos en cuántos billones va, y eso voy a tomarme unos minutos. Vamos a desfinanciar lo que hoy hay y lo que hoy se ha logrado en las ciudades para financiar la propuesta de atención primaria y financiar la propuesta que han venido sustentando el gobierno nacional. Preocupante. No garantizar todavía, consideramos que todavía no tenemos tranquilidad en la conformación de la nueva ADRES. La nueva ADRES tiene un papel protagónico en el nuevo modelo. Diríamos nosotros que es una entidad que amerita una gobernanza robusta, que amerita el tecnicismo entre sus nuevos, porque no es suficiente con lo que hay hoy en sus nuevos integrantes, pero que adicionalmente necesita robustecer su tecnología. Y allí, en ese robustecer la tecnología, nos preocupa enormemente a los 9 el Sistema Único de Información. Y nos preocupa ese Sistema Único de Información porque al modelar los gastos entregados a la Cámara de Representantes, y aquí veo a varios representantes a la Cámara, modelándolos con los gastos que tenemos hoy en el concepto entregado por el Ministerio de Hacienda, pues vemos que no hay coincidencias. Los valores difieren igualmente. Los costos para la atención difieren los costos no solamente para la implementación del Sistema Integrado de Información, sino que también difieren para la generación de los CAPS en todo el territorio nacional. Y allí, qué pena, me disculpan un minuto, se me extravió una hojita y como todos saben, yo soy de la era del papel. Si Dani, ¿me ayudas? Ya lo tengo. Y allí, revisando nosotros esa plataforma robusta de ese sistema interoperable, que es el elemento fundamental para la implementación de esa nueva propuesta realizada por el gobierno del cambio, pues vemos que no es suficiente, que hay un modelo acorde a las estimaciones que hemos consultado, porque no hemos podido lograr una cotización porque no somos Estado. Hemos podido encontrar, honorables congresistas, que un modelo de esa plataforma puede oscilar en los 2, en los 3 y hasta en los 4 billones de pesos. Y apreciados senadores, ese rubro no lo vemos en el concepto entregado por Hacienda. Y adicionalmente, quiero decirles que cuando los 9 nos reunimos y nos encontramos, que esto es algo muy importante, y allí me da pena diferir con algún compañero, no fuimos invitados a la construcción de la ponencia presentada por los 4 integrantes del gobierno. En lo personal, quiero decirles que hice un barrido de correos, hice un barrido de mensajes, y en lo personal, como partido de la U, no fuimos invitados. Y allí me quiero detener y le pido excusas a los honorables senadores en una parte, y me quiero dirigir puntualmente al señor ministro. Señor ministro, qué pena con los 8 integrantes, pero me corresponde. Señor ministro, usted en todos los escenarios habla de la gran concertación que usted ha tenido con la doctora Dilian Francisca Toro, expresidenta del partido y hoy gobernadora del Valle del Cauca. Qué bueno esa gran coincidencia, porque les quiero decir, honorables senadores,
que durante la primera etapa del primer documento allegado, documento que no gozaba de aval fiscal y que llegó 72 horas antes al Ministerio de Hacienda para ser revisado en un tiempo relámpago, se dispuso con su conocimiento, con su experticia, como médica, como secretaria de salud, como reumatóloga, como internista, como presidenta de la Comisión Séptima y presidenta del Senado, con el conocimiento que le da y la suficiencia que le da haber sido autora de leyes tan importantes como la 1438, la 1122, la ley de enfermedades huérfanas, la ley de obesidad y otras tantas como la ley antitabaco, se dispuso en su posición de presidenta del partido a colaborarle y a apoyar al presidente Gustavo Petro como excompañera de muchos periodos en este Congreso de la República. Qué difícil fue concertar con la anterior ministra, qué difícil fue que entendiera que el documento que había sido presentado tenía falencias, qué difícil. Y quiero contarles hoy que desde ese momento el partido de la U aportó muchas proposiciones, 37 puntualmente, de las que habla el ministro, que fueron parcialmente aprobadas y concertadas. 12 que quedaron con un compromiso hacia el señor ministro de que debían mejorarse, de que debían pulirse, de que debían generar tranquilidad para Colombia. Y de esas que han estado en los diferentes diálogos y en las diferentes exposiciones del señor ministro de Salud, quiero decirle a esta honorable comisión que al partido de la U, ya no en cabeza de la doctora Dilian Francisca, porque ella está en otro escenario, le siguen preocupando el artículo 10, criterios determinantes de las redes integradas e integrales. Usted ha dicho, todo lo que ella pidió está. No, señor ministro. La transformación de las entidades promotoras de salud en su artículo 48, la naturaleza de las gestoras de salud y vida, los acuerdos de voluntades, y en el caso de quien vota, que es Norma Hurtado, la senadora que les habla, y ya termino lo del partido de la U, ministro, desde el día 0, y honorables periodistas, desde el día 0, 16 de febrero del 2023, estoy solicitando el aval fiscal. Ha sido mi bandera, el aval fiscal donde se nos hable de la suficiencia de recursos para atender un modelo que era fundamental para el presidente Petro. Y aquí quiero expresarle a él mi solidaridad como político. Este desgaste político al haberle entregado un documento que no tenía soportes, un documento que no tenía aval fiscal, un documento que desconocía la territorialidad y que se construyó desde la pasión, desde la narrativa, desde ese impulso que se genera cuando uno es activista, pero que dista mucho del conocimiento técnico. Y no me lo ha pedido, señor ministro, y con esto termino, honorables compañeros, y no me lo ha pedido, pero usted también ha sido un valiente. Recogió un hijo que no era suyo, porque he tenido la posibilidad de analizar sus posturas para poder saber quién es el ministro de Salud. Usted tiene suficiente experiencia, conocimiento para liderar no solamente este proyecto, sino muchos más. Así las cosas, queridos compañeros, queremos, si se llega a dar la oportunidad, profundizar mucho más en el resto de artículos que generan grandes preocupaciones. Me han pedido los 9 compañeros que no puedo cerrar esta intervención sin hablar del hoy, sin hablar de la situación que vive la red pública y privada de todo el territorio nacional. Ahora, uno de sus representantes igualmente nos lo pedía. Una red pública que acorde a el control político generado en el mes de diciembre en esta comisión, hablamos de algo que era la columna vertebral de este proceso de escucha
y lo vivimos en las audiencias. Podemos ir a 1000 audiencias, honorables senadores, pero si no escuchamos y lo que dice la gente en las audiencias no se ve reflejado en el articulado, no hicimos nada, no hicimos nada. Y no sería pertinente terminar sin decirle, ministro, que nuestra gran preocupación, la de los 9, es la insuficiencia de la UPC. Usted nos ha mandado una respuesta que está siendo ampliamente estudiada. Usted ha hablado de todo lo que ha aumentado el presupuesto del sector salud, pero nosotros, en el debate que se adelantó en el mes de diciembre, también logramos demostrarle que muchas de las actuaciones con acción y con omisión en los meses que lleva el gobierno del cambio han generado la crisis explícita. Y de la crisis explícita, que es el tema presupuestal, señores miembros de los medios de comunicación, el aval entregado hace pocos días por el Ministerio de Hacienda habla muy poco. Por ejemplo, no habla nada de la insuficiencia y el déficit que tiene la nueva EPS, una entidad que hoy está siendo administrada por un integrante del Partido del Cambio, del partido El Pacto Histórico. Y al no hacer referencia a la nueva EPS, al no hacer referencia a ella, pues estos recursos que necesita la nueva EPS no hacen parte del concepto técnico entregado por Hacienda, como tampoco hacen parte ni se analiza la situación que tiene el marco fiscal del mediano plazo. Tomaron todos los datos con el año 2023, honorables miembros de esta comisión. Y si tomamos todos los datos de ese marco fiscal aval, entre comillas, entregado por el Ministerio de Hacienda, podemos ver que entre el año 2023 y el año 2024 hay una disminución en el presupuesto de cerca de 14.6 billones de pesos. Entonces, ¿cómo vamos a financiar el sector salud? Colócame la diapositiva del balance, el balance. Así las cosas, honorables compañeros, nosotros, los 9 integrantes de esta, los nueve integrantes de esta ponencia, queremos cerrar con algo. Y esto se llama responsabilidad política. Así hemos actuado y así queremos que nos recuerde la historia. Hoy estamos entregando balance. Sí. Ya cierro. Quiero, señora presidenta, ¿podemos declarar la sesión permanente? Muchas gracias, senadora. No he terminado, señora. Senadora Norma, por el aviso. Señor secretario, entonces, sí, señora vamos presidenta. a consideración declarar la sesión permanente por la Comisión CETI. Quiera que inicie. Y cierro mi intervención con las dudas de la viabilidad financiera que han revestido a los 9 congresistas, porque se ha pretendido desdibujar y deslegitimar un trabajo serio que se ha hecho. Señores miembros de los medios de comunicación y honorables senadores, nos llega un aval fiscal que cierra con un balance de menos 3 billones de pesos, lo que significa el 0.18 del PIB para el primer año de implementación de la reforma, menos 2.700.000 pesos para el segundo año, menos 597 billones para el año 2000, para el tercer año, lo que significa el 0.04. Cierra el cuarto año con menos 1.778.000, lo que significa el 0.11. Para el quinto año con menos 1.847.011,
que significa el 0,11 del PIB, y para el año 2020, para el año 2030 de menos 1.892.000.000, y así sucesivamente hasta llegar a un poco más de 16 billones de déficit en la implementación de la reforma. No es un dato entregado por la congresista Norma Hurtado ni por los 9 compañeros, sino que es el dato entregado por la viceministra técnica. Llama la atención, honorables congresistas, que las reformas más importantes del presidente Gustavo Petro no son firmadas por el señor ministro de Hacienda. Le agradezco mucho la deferencia a los compañeros de haberme entregado esta sustentación ligera y técnica, y estamos dispuestos a ampliar el articulado cuando la mesa directiva lo estime conveniente. Gracias, señora presidenta.